Hola, os presento a continuación una serie de vídeos que creo os ayudarán en el análisis sintáctico de oraciones simples. Las oraciones que vamos a analizar son las siguientes. Estas 40 oraciones las hemos dividido en grupos de 5 para hacer la clase un poco más llevadera o más corta. La primera oración, la casa fue asaltada por 3 ladrones. Localizamos en primer lugar siempre el verbo. El verbo es el núcleo de la oración. Fue asaltada es el núcleo, en este caso un verbo como vemos en pasiva. La casa es el sintagma nominal sujeto que concuerda con el verbo en número y persona. Si decimos fueron asaltadas, diríamos las casas. Y por 3 ladrones es el complemento agente, sintagma preposicional que realiza la acción en la oración pasiva. Introducido, por supuesto, por la preposición por. En la clasificación de la oración diremos, en primer lugar, que es personal, ya que tiene sujeto, predicativa, pasiva propia primera, puesto que tiene complemento agente, y enunciativa afirmativa según la actitud del hablante. Destacamos aquí las dos posibles dudas o errores que se pudieran cometer. Primero, el complemento agente no se debe confundir con un complemento circunstancial. Y en segundo lugar, la consecuencia es que la oración es pasiva propia primera. La segunda oración, llovió torrencialmente durante toda la noche, tiene el verbo llover, llovió, es el núcleo. Si buscamos ahora el sujeto, observamos, nos damos cuenta de que no hay sujeto, puesto que se trata de un verbo de fenómeno de la naturaleza, fenómeno atmosférico, por tanto, nunca llevará sujeto. En estos casos utilizaremos el símbolo conjunto vacío, que significa que no hay sujeto. Torrencialmente es un adverbio, núcleo de un sintagma adverbial, complemento circunstancial, y durante toda la noche otro sintagma, un sintagma preposicional, complemento circunstancial. En este caso sería de tiempo, ya que indica cuándo ocurre la acción principal. La oración, por su ausencia de sujeto, es unipersonal propia, predicativa activa intransitiva y enunciativa afirmativa. La duda principal pienso que sería esta ausencia de sujeto que podría llevarnos a cometer el error de poner que la oración es personal, cuando es unipersonal propia. La tercera oración, un viento huracanado azotó la costa. Su núcleo es el verbo azotó, verbo en tercera persona del singular. El sujeto, un viento huracanado, es el sujeto. Y la costa, complemento directo. Un viento huracanado la azotó. Por tanto, comprobamos que se trata efectivamente del complemento directo. La oración es personal, predicativa activa transitiva y enunciativa afirmativa. Activa transitiva puesto que tiene complemento directo. La oración 4, me irrita mucho tu lentitud habitual. Irrita es el núcleo de la oración. Tu lentitud habitual es el sujeto. El me, complemento directo. Y mucho, complemento circunstancial. La oración es personal, predicativa activa transitiva, enunciativa afirmativa.
Las dudas de esta oración podrían estar en el sujeto, si aplicamos el método aquel de las preguntas de primaria, pues diríamos que me irrita mucho, ¿no? La respuesta sería en ese caso el complemento directo, pero efectivamente no es complemento directo sino sujeto. La segunda duda podría estar en el me. Irritar es un verbo transitivo. Irritar a alguien, irritarlo, irritarla, irritarlos, etc. Por tanto, complemento directo. Y la oración 5 de este grupo. El testigo fue brutalmente golpeado por unos desconocidos. El verbo sería fue golpeado. Observamos una peculiaridad en esta forma, y es que en el centro del verbo, entre la forma auxiliar y el participio, aparece en este caso un adverbio entre ambas formas, como digo, algo que no es muy frecuente. El testigo sería el sujeto, en plural sería los testigos fueron golpeados por unos desconocidos, complemento agente, y brutalmente complemento circunstancial. La oración es personal, predicativa, pasiva propia primera y enunciativa afirmativa. La peculiaridad de esta oración quizás sea el verbo, como he comentado antes, que aparece fue golpeado, una forma perifrástica que tiene en medio un adverbio.